son las palabras en guaraní que te pueden salvar el día. Doikoi, lento. Doikoi significa no funciona. Es súper útil cuando algo no anda como debería. Doikoi la relación. Así mismo no funciona la relación. Doikoi la relación. Doikoi mi capacidad de reflexión. Aiko parado en la nada. Muy bien. Excelente. Se saluda así también. Va eishapa. Significa ¿cómo estás? Es ideal para saludar con buena onda. Va eishapa shangiru, dice Ramírez. Él está diciendo ¿qué tal estás, mi amigo? ¿Cómo estás, mi amigo? Vae, ¿qué significa? Porque vaeteko era hola. Sí, hay muchas formas de decir hola. Depende qué tan cercano seas con él. Sí. Vaeishapa es como una manera, no formal, pero es una manera cotidiana de saludar. Invaeteko es con tu cape. Yo le enseñé que era cape. Cape es como tu amigo, cuate, buddy. Vae es cosa en todo caso, ¿verdad? Pero mezclándolo con vaeteko, ¿qué tal está tu vida? It's like howdy. Sí. Es una manera medio slang de hablar. El guaraní tiene su slang. Aguye. Agu. ¿Se acuerdan que la Y sonaba como U? Entonces tenemos ahí la U y tenemos ahí la J que sonaba como Y en el español, ¿verdad? Entonces tenemos aguye. Significa gracias. Opama. Opama es se acabó. Literalmente la fiesta terminó. O que terminó algo. Opama, ya terminó. Siempre suelo escuchar eso cuando mis papás se pelean. Dios mío. Qué turbio. Pero sí, opama el amor. Opa la plata y opa el amor. Y así, opama las palabras en guaraní que te pueden salvar el día.